Vamos a ver, ustedes me dicen algunos elementos que ya hayamos visto. Si estoy repitiendo algo, me lo dicen porque así vamos, ¿no es cierto?, más rápido. Bueno, solo como recordatorio, porque eso sí lo hemos analizado. La etología viene de la zoología. Es una escuela que se acepta como tal, la etología clásica, a partir de los años 1950 en adelante, a partir principalmente de los estudios de Konrad Lorenz. También está el aporte de Nicolas Tinbergen, Carl von Frisch, en la época de la fundación de la etología. Hablamos de etología clásica cuando nos referimos a la fundación de la etología y la etapa inicial de consolidación de la etología. Y de etología moderna hablamos fundamentalmente desde mediados de los años 70 o, según algunos autores, años 80 a la fecha. Es todo un continuo, ¿no es cierto? La escuela etológica podemos decir que es una escuela descriptiva y analítica de la conducta. Describe y además analiza lo que es la conducta. Tiene técnicas de investigación que son específicas, de toma de datos, que vamos a ir conversando, y además es una escuela que está dentro del paradigma evolutivo, por lo tanto es una escuela basada en la teoría Darwin y especialmente la teoría neodarwinista, que es la actualización de la teoría de Darwin a partir de los años también de la década de los 1950 se desarrolló la teoría neodarwinista, que lo vamos a ver después. Le da importancia la etología clásica a la conducta innata, que es algo que ojalá, digamos, alcancemos a abordar hoy día también ese punto. ¿Ya? Eso está dentro de los aspectos generales. Cualquier duda, plantéemela en cualquier momento. Eso es para recordar un poco, ¿no es cierto?, algo de los marcos de referencia de definición de la etología. Ahora, ustedes me dicen si hemos visto esta diapo de las aproximaciones en investigaciones cuando se trabaja con animales. Aquí tenemos dos enfoques o aproximaciones de obtención de datos científicos en el reino animal. Por un lado está el enfoque que llamamos fisiológico, que al organismo, acá le denominamos caja negra, y abrir la caja negra se refiere a operarlo, intervenirlo, modificarlo, para estudiar el efecto, por ejemplo, de la ausencia de una hormona, de la alteración de un lugar del cerebro, etc. Y ese es el énfasis. Hay estímulos ambientales, pero no se enfatiza en eso, y hay conductas que se analizan pero colateralmente, pero aquí en el enfoque fisiológico que viene de la fisiología animal, la neurofisiología, las neurociencias en general, las ciencias biomédicas, es el que se ha utilizado y se sigue utilizando y va a seguir proporcionando, ¿no es cierto?, antecedentes valiosos desde el punto de vista científico. Pero en el enfoque etológico, la aproximación etológica de investigación, la idea es no abrir la caja negra, sino sabemos indudablemente que ocurren procesos neurofisiológicos, fisiológicos, bioquímicos adentro. Pero ¿qué es lo que nos interesa? El estudio de la conducta y de factores externos asociados, ¿no es cierto?, a las conductas. Eso es para también ir integrando estos aspectos. Acuérdense, cualquier duda, ¿no es cierto?, plantéenmela en cualquier momento.
Disculpe, sí, profe, con esto no capté la última idea. La mayor diferencia entre el enfoque Ah, fisiológico y el etológico, eso como, para dejarlo como en características de ambos. perfecto. Eh, en realidad, podemos decir que las maneras de obtener datos, de obtener información, las metodologías que se utilizan son diferentes, porque en uno básicamente es operar al ejemplar, intervenirlo, modificarlo y ver qué pasa. Y de acuerdo a eso, se van sacando conclusiones de cómo funciona. Por ejemplo, se hace una intervención en una rata de laboratorio y se le destruye un núcleo del hipotálamo del cerebro y se ve después cómo eso afecta a su conducta. Pero se está modificando, ¿no es cierto?, una zona del cerebro. O se opera y se le saca una glándula endocrina. Por lo tanto, va a dejar de producir una hormona el animal y se estudia qué consecuencias tiene eso. Entonces, en el fondo, abrir la caja negra quiere decir básicamente intervenirla y ver qué resultados genera esa intervención. Eso es fundamentalmente el enfoque o la aproximación fisiológica para realizar investigación en animales. En la aproximación etológica, bueno, el énfasis indudablemente y el centro de estudio es la conducta. Sabemos que dentro del organismo ocurren fenómenos fisiológicos, pero aquí la estrategia que se utiliza es no abrir la caja negra, no modificarla, trabajar con el animal intacto y estudiar también qué factores ambientales pueden influir en la conducta. Entonces, la clave es que no se modifica la caja negra, no se altera. ¿Se puede obtener datos fisiológicos o neurofisiológicos? Sí, pero sin dañar la caja negra, sin dañar al organismo. Por ejemplo, una muestra de sangre, muestras de orina, muestras de feca, estudio de un electrocardiograma, un electroencefalograma, neuroimágenes para obtener, ¿no es cierto?, visiones de cómo funciona el cerebro, todo eso sirve. Pero se fijan que sin dañar la caja negra. ¿Ya? No sé si ahí se aclara más. Sí, profe, ahí me quedó mucho más claro. Gracias. Perfecto. Esta la alcanzamos a ver el otro día, ¿o no? Esta diapo, No, profe. Creo que no, profe. ¿no es cierto? Me parece que no. Ya. Seguimos en la misma línea, estamos dando características de lo que es la etología. En algunos momentos me voy a referir a etología clásica y en otros momentos a etología actual. Como ustedes ven en esta diapositiva, nos estamos refiriendo al análisis actual. Vámonos a la parte central de la diapositiva, donde dice nivel organísmico. Esto se refiere que cuando uno estudia conducta, uno puede analizar a varios niveles la conducta. A nivel de la conducta de cada ejemplar y de una muestra de individuos, que es el nivel organísmico. Puede ser también a un nivel mayor en cantidad de individuos, que es el supraorganísmico, o un nivel meternos dentro del organismo, que hay que ver esto de la caja negra como tal. Veamos el nivel organísmico. Bueno, la etología clásica y la etología moderna han trabajado y trabajan fundamentalmente en el nivel organísmico y supraorganísmico. Y complementariamente algún dato, pero sin dañar la caja negra, sin dañar el organismo, sin alterarlo, a nivel infraorganísmico. Veamos el nivel organísmico. Estos son gansos silvestres que se dan como ejemplo aquí. Tenemos
el nivel de individuos. ¿Qué nos interesa acá? Estudiar qué conductas tiene, ¿no es cierto?, un ejemplar a nivel de individuo. Por ejemplo, aquí dice caminar a un parche de alimentación. O sea, la conducta sería en este caso alimentación, si le queremos poner una denominación grande. Y vamos a encontrar diversos tipos de conductas que tienen los organismos a nivel de individuo. No es que yo estudie un individuo, sino lo que uno estudia es una muestra de individuos. ¿Ya? Una muestra de individuos, porque uno solo podría ser para nada representativo de las conductas de organismos de una especie, ¿no es cierto? Por otro lado, podemos ir desglosando la conducta, por ejemplo, conducta de alimentación, conducta de descanso, conducta de agresión, etcétera. Es una denominación más global, pero podemos ir desglosando esto en tipos de conducta y en actos conductuales. Entonces, cada vez se va llegando de manera más precisa al acto o la acción conductual específica. Por ejemplo, el acto conductual acá sería picotear el pasto o entre medio. El tipo de conducta aquí sería precisamente comer. Y más amplio sería, ¿no es cierto?, el desplazarse para buscar comida. Pero cada uno de ellos corresponde a parte de, y este se lo voy a anotar en el chat porque es un concepto muy importante, de lo que es el etograma en una especie. Que el etograma corresponde, para los etólogos clásicos, la totalidad de conductas que tengan los miembros de una especie. O sea, el 100% de las conductas que podamos, que tiene una especie, se supone para los etólogos clásicos que deberíamos identificarla, y eso corresponde al etograma. En etología moderna sabemos que esto es difícil de obtener. Por lo tanto, decimos que el etograma es un repertorio conductual representativo de la mayor parte de las conductas de la especie, pero no necesariamente el 100% de las conductas porque es difícil de obtener. Y por otro lado, en la actualidad podemos trabajar con etogramas parciales, que se refiere listado de conductas y definición de conductas, pero que uno las ha categorizado previamente. Por ejemplo, etograma de conducta agresiva. Uno hace todo el listado de conductas de amenaza y ataque en una especie y las define. Etograma de cortejo y apareamiento. Hace todo el listado de conducta y cortejo. Y así. Entonces, en etología moderna también trabajamos con etogramas específicos. No necesariamente solamente con el repertorio amplio de conducta. Todo esto va a depender de la pregunta investigación, hipótesis, si es que es una investigación que no sea descriptiva, y de esa manera, ¿no es cierto?, se va avanzando. Entonces, cuando trabajamos a nivel organímico, básicamente lo que estamos haciendo es trabajar en relación a tipos de conducta que tienen los organismos de una muestra de organismos. Y uno las identifica, las define y puede, en base a eso, si es que es el objetivo de la investigación,
obtener el etograma o el repertorio conductual, que puede ser completo o puede hacerse parcializado, ¿ya? Entonces, todo lo que sea categorización, identificación, definición de conductas, cuando se analiza las acciones observables, que son las conductas de los individuos, sin que sea la interacción con otros, sino el individuo, todas las conductas que tiene en su repertorio, vamos a estar planteando que el análisis que se efectúa es a nivel organísmico. ¿Ya? Un etograma, que es un repertorio de conducta, es típico ejemplo de estudios a nivel organísmico. Por ejemplo, por decir algo, ¿cuántas veces durante la mañana estos ejemplares de gansos van a buscar alimento? ¿Cuántos picoteos realiza por minuto cuando está comiendo? ¿Qué movimiento realiza del cuello, por ejemplo, cuando está cortejando? O incluso aquí, ¿qué partes del cuerpo participa en una conducta? Por ejemplo, ¿cuántas veces levanta una pata un ejemplar y después la otra cuando está realizando un ritual de cortejo en una especie de ave? ¿Se fijan? Entonces uno puede llegar hasta describir qué partes del cuerpo participan en una conducta. Pero todo eso corresponde al análisis a nivel de individuo, a nivel de organismo. Profe, te iba a preguntar algo, pero ¿quién era? Perdón. Pregunta nomás. Dale nomás, Connie, dale nomás, sí. Ay, de nuevo te interrumpí, perdón. No, que le quería preguntar si lo organísmico y lo supraorganísmico tenía que ver más que nada con la cantidad, ¿cierto? En el fondo, claro, en el sentido que el organísmico es el estudio de cada ejemplar, pero las conductas que tiene, pero que no implican interacción con otros individuos. Que yo las obtengo, ¿no es cierto?, de una muestra de animales, ¿no es cierto?, no de uno solo, o sea, no de cantidad en relación que yo obtenga el dato de un ejemplar, sino supongamos, de 30 gansos diferentes, yo los estudié por separado, identifiqué las conductas que realizaban, en qué frecuencia la realizaban, por ejemplo, qué duración tenía la conducta, y hago un estudio de repertorio de conductas de esta especie de ganso. El tipo de análisis que estoy llevando a cabo es de nivel organísmico, porque me estoy refiriendo a conductas de cada individuo. Independientemente que yo después lo grafico y lo pongo con promedios, con desviaciones respecto al promedio, pero es una muestra que cada una de ellas fue sacado de las conductas que realizan los individuos, pero sin interactuar con otros. Por eso que no pasa al nivel supraorganísmico, sino que son conductas, por ejemplo, ya yo estoy observando a un papión macho, digamos, un papión sagrado macho, digamos, que puede ser en cautiverio, ambiente silvestre, lo mismo. Y, por ejemplo, anoto ya, caminar. Puedo, ¿no es cierto?, según el tipo de estudio que yo quiera hacer, podría, ¿no es cierto?, registrar qué cantidad de tiempo camina, o cuántos pasos da al caminar, o ¿no es cierto?, porcentaje de todas las conductas que hace que corresponde caminar. Daría lo mismo, ¿no es cierto? Eso va a depender de otros parámetros para el estudio. Por ejemplo, después el animal, ya, caminar sería una conducta. Sentarse. Mostrar los colmillos.
gruñir, chillar, ¿no es cierto? Y voy haciendo todo un catálogo de conductas que voy identificando y después le pongo números de acuerdo al objetivo del estudio, pero todo eso lo estoy estudiando al organismo en su repertorio de conductas. No estoy enfatizando en las relaciones sociales o familiares o sexuales que tenga ese organismo con otros miembros, que ahí ya sería el nivel supraorganísmico, sino que se refiere a las conductas que realiza, ¿no es cierto?, cada ejemplar, pero después yo, como lo he hecho con, ojalá, 30 ejemplares por lo menos, después yo saco un promedio y ahí voy obteniendo datos cuantificables. Por eso se refiere al nivel organísmico, que se refiere a las acciones observables que realiza una muestra de individuos de una especie o una población de individuos. No sé si ahí se te aclara más. Sí, profe, gracias. Ya, había otra duda también, parece. Sí, profe, Pablo, yo tenía parece. una duda. Sí, sí. Que Cuenta. era sobre dentro del nivel organísmico, ¿cuál era como, que no entendí tanto ¿cómo se llama esto? La clasificación. Primero, claro, estaba el acto de comer, pero este acto, ¿cómo se definía? Ya, mira, en Perdón. realidad, es que en realidad como que no lo dejé claro, ¿eh? Digamos, en la explicación me di cuenta que no fue muy claro. En el fondo, son como categorías que uno puede ir colocando cuando identifica conductas en los organismos. Supongamos, y lo voy a llevar de nuevo al ejemplo de los babuinos. Si yo estoy estudiando conductas de un macho y quiero saber en forma general qué categorías de conducta tiene, podría, por ejemplo, porque aquí esto lo que se coloca acá son como ejemplos, podría tener como categoría más amplia. Por ejemplo, podría decir, el caso del macho, conducta de búsqueda de alimento, si es en la naturaleza. Conducta de migración, que es como un título más grande, ¿no es cierto? Conducta de agresión, Sí, profe. Y con por otro esto, lado, claro, es una ¿no es definición más cierto? amplia, pero disculpe que lo interrumpa. Sí, Esto es, ¿tiene algún nombre como por definición? Como yo, este tipo, no sé, la conducta de comer, claro, muy distinto a, no sé, comer pasto mojado. Entonces mira, no sé si tendrá alguna diferencia o simplemente más específico, no sé si tiene un nombre distinto a eso, perfecto. Mira, por un más lado uno que... puede hablar de categorizaciones, que son categorías, y muchas veces algunas de estas categorizaciones pueden usarse lo que uno denomina denominaciones funcionales. Si lo llevamos al mismo ejemplo, funcional sería agredir o conducta agresiva, porque la denominación de conducta agresiva es funcional. Conducta reproductiva, conducta migratoria, conducta de juego. ¿Te fijas que eso va a involucrar muchos tipos de conductas menores, pero que están en una categoría más amplia? Entonces, que muchas veces uno las categoriza desde el punto de vista funcional. Por ejemplo, yo digo, ya estoy estudiando las crías de los monos, de una especie de mono, y pongo la categoría conducta de juego, que sería como quizás la que está aquí a nivel individual, donde está el ganso caminando hacia el alimento. Conducta de juego. Es una categoría funcional. Pero si ustedes analizan, no me dice mucho qué acciones específicas está desarrollando. Entonces, esta conducta de juego yo la puedo ir subdividiendo. Por ejemplo, ¿qué tipos de acciones implica? Por ejemplo, escapar.
perseguir, y así. Y puedo seguir desglosando hasta llegar a la unidad menor, que a mí me interesa, por ejemplo, que podría ser qué actos conductuales realiza, y ahí yo podría decir, por ejemplo, en el caso del juego, podría ser tirar el pelo, empujar, manotazos, mordidas. Entonces cada vez vamos desglosándola hasta llegar a la conducta más específica. ¿Hasta dónde yo llego? Eso varía según el tipo de conducta o el tipo de investigación que yo quiera realizar. Porque sabes que lo que tú preguntas es súper importante, que en el fondo, cuando uno hace estudios de conducta a nivel organísmico, uno puede decir, bueno, lo analizo, y voy a anotar los términos en el chat, ¿eh? Lo analizo de manera holística, que es integrada, o la voy desglosando hasta llegar incluso lo que en etología moderna se denomina a nivel, déjame ver si lo escribí bien, me equivoqué por ahí. Estoy borrando ahí términos. A nivel molecular, no porque lleguemos a la molécula orgánica, sino porque es como muy detallado hasta dónde quiero desglosar la identificación de una conducta. Así que tu pregunta es muy interesante porque permite que yo ordene un poco esto y que implique que vamos de una categoría mayor que habitualmente es funcional, como jugar, agredir, reproducirse, migrar, pero que a su vez yo puedo ir desglosando esto hasta llegar a cada conducta específica. ¿Hasta qué nivel, hasta qué unidad llego? Eso depende del equipo de investigación. Hasta dónde uno, de acuerdo a la o las preguntas de investigación, la o las hipótesis, uno quiere llegar. En cuanto al desglose de lo que es la conducta. Por ejemplo, si uno quiere describir, un relato de un partido de fútbol, ¿ya? Pensemos en un relato. Voy a quitar un poquito la diapo y ahí. Si estamos relatando, alguien está relatando un partido de fútbol, ¿eh? Masculino o femenino, porque ahora, digamos, ¿no es cierto? Afortunadamente está muy bien desarrollado el fútbol femenino y en Chile ha progresado harto. Y yo me entretengo harto viéndolo también. Entonces, ¿qué pasa? No sé si ustedes, claro, ustedes son de la época que ahora lo pueden ver hasta en el celular un partido de fútbol. Yo soy de la época que si no lo daba el canal 7 o el canal 13 tenía que escucharlo en la radio, digamos, un partido. E imaginarme las conductas que tenían los jugadores, según un relato, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes que se relata, el locutor dice, ¿no es cierto? Viene un centro, salta el delantero o la delantera, cabecea, gol, ¿ya? Ustedes se hacen una imagen de cómo fue eso, pero esa es una descripción holística, integrada de la conducta, ¿no es cierto? El delantero o delantera salta, o sea, una asocia que se eleva del suelo, cabecea, por lo tanto, asocia que hay un movimiento de cabeza, que, ¿no es cierto?, toma contacto con la pelota, bueno, y en este caso mete un gol. Pero, si fuera un relato desglosado de la conducta de manera que llamamos molecular, sería, imagínense ustedes, la delantera salta impulsándose
con el pie izquierdo, doblando en 45 grados la pierna derecha, inclinando hacia atrás los hombros, moviendo en 10 grados hacia atrás el cuello, cerrando un ojo, cabeceando, inclinando la cabeza 60 grados y pestañeando. Eso sería el desglose molecular de la descripción de una conducta. A los 10 segundos, yo creo que yo apago la radio y no sigo escuchando eso. Pero, digamos, porque es un relato demasiado detallado. Pero para lo que es investigación etológica, ¿qué es mejor o qué es peor? Depende, pues. Depende de cuál es, ¿no es cierto?, la investigación que se quiera desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que te marca la pauta de esto? ¿Hasta dónde uno desglosa la conducta? La pregunta de investigación, la hipótesis de trabajo, si es que no es una investigación descriptiva. Y ahí uno diseña la metodología hasta qué punto, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero estudiar una conducta que me interesa saber interacciones entre los individuos, que ya estaríamos hablando del segundo nivel de la diapositiva, que es el nivel supraorganísmico, efectivamente es variable si yo estoy estudiando la conducta de acicalamiento, ya que un mono está buscándole parásitos a otro, ya con sus manos está buscando, sacando parásitos o sacando ramas, etc. Ahí. Es para mí y para el equipo de investigación importante establecer quién acicala a quién, de todas maneras, porque eso tiene que ver con vínculos sociales, familiares, sexuales. Por lo tanto, ¿quién es el actor? El que acicala, o quién es el receptor? El que recibe, o si es bidireccional, ¿no es cierto? Pero para el estudio que yo estoy haciendo, ¿será tan importante indicar, por ejemplo, acicalamiento en el hombro derecho, acicalamiento en el hombro izquierdo, acicalamiento en el cuello, zona anterior, acicalamiento en el cuello, zona, qué sé yo, derecha inferior, acicalamiento en una pierna, en la espalda, etcétera, o solo interesará acicalamiento como tal? Eso también es variable, depende de la hipótesis, las preguntas de investigación, los objetivos de la investigación. Porque si yo quiero hacer un ultra detalle de la conducta de acicalamiento, lo que quiero saber qué zonas se acicalan unos a otros, y si varía según es una cría o si es un adulto, claro que importa, ¿no es cierto?, indicar en qué zonas corporales se están acicalando. Pero si yo quiero verlo más funcionalmente entre quién interactúa más con quién, si las hembras que están en un mismo harem interactúan acicalándose entre sí o no, no va a tener quizás tanta importancia dónde se acicalan. Entonces, se fijan que no es que sea algo que esté bien y lo otro que esté mal, sino que depende de la pregunta de investigación, la hipótesis de trabajo, los objetivos de la investigación. Dudas hasta acá, porque esto de a poco, ¿no es cierto?, uno lo va decantando. Parece que ahí sí la pregunta fue buena, la de Pablo, porque permite ir ordenando esto. Entonces, hay categorías mayores que habitualmente son funcionales, pero uno esto lo puede ir desglosando hasta llegar a las conductas más específicas. Hasta dónde yo detallo la conducta va a depender de la investigación que quieran realizar, pero que tiene que ser coherente con pregunta de investigación e hipótesis de investigación. Hay una coherencia. Veamos un poco ahora aquí nuevamente la diapositiva en la cual se muestra el nivel supraorganísmico. Entonces, en el nivel supraorganísmico lo que interesa es las interacciones entre los individuos. Desde la más reducida en número, que corresponde a la díada, que sale ahí, la díada,
que son las interacciones entre pares de individuos. ¿Ya? Esa es la díada. Cuando interactúan dos ejemplares, ¿qué conductas tiene uno? ¿Qué conductas tiene el otro? ¿Con qué frecuencia interactúan? ¿Cuánto dura? Dependiendo los datos que uno quiera extraer. El ejemplo que se lee, encuentro agonístico, que quiere decir el agonismo con lo relacionado con la agresión y mecanismos de inhibición de la agresividad también, tenemos que encuentros agonísticos entre dos individuos. Pero podría ser interacciones entre dos machos, dos hembras, interacciones familiares, sociales, sexuales, da lo mismo, pero siempre la díada se refiere a duplas de individuos. ¿Cuál es la interacción a nivel de díadas o duplas de individuos? Pero podemos ir subiendo en número de individuos. Todo lo que tiene que ver con supraorganísmico va desde lo más reducido que es la díada hasta llegar a nivel de especie. Estudio de las interacciones de los miembros de una familia. Aquí sale los de gansos ahí también. ¿Cómo interactúan ellos? La pareja reproductiva, las crías, por mencionar algo. Si seguimos subiendo, podemos agregar una categoría que ahí no está en la diapositiva, que es el de grupo social, que es más amplio que familia, pero menos amplio que población. Sería un nivel intermedio, que sería el de grupo social. Entonces, en el grupo social uno puede también estudiar las interacciones entre los individuos. Si yo quiero hacer algún estudio más amplio, ya puedo trabajar a nivel de población. Población se refiere a los miembros de la misma especie que están en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Por lo tanto, son los individuos que efectivamente pueden interactuar entre sí, los miembros de una población. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la conducta de un grupo de cisnes de cuello negro en la laguna El Peral, en la quinta región, o en la zona magallánica, que también hay, pero me remito a ese grupo, con esa ubicación geográfica. Por ejemplo, ya los cisnes de cuello negro de la laguna Cartagena. Y estudio las conductas que tienen familiarmente, socialmente, reproductivamente. Y después se puede comparar con otro estudio hecho en otra población de cisnes de cuello negro, pero que es otro grupo para ver si hay diferencias locales o no. Entonces uno puede estudiarlo así también. Y puedo seguir aumentando en este nivel supraorganísmico y llegar a nivel de especie. Que aquí yo tomo diversas poblaciones ya y veo los patrones comunes que hay entre los miembros de la misma especie. ¿Ya? Eso también se puede hacer. Entonces, todo lo que es el nivel supraorganísmico va desde duplas de individuos hasta el nivel de especie. Cualquier estudio que yo quiera realizar. Y el nivel infraorganísmico es complementario porque desde la visión de la etología clásica y también de la moderna, la idea es obtener datos sin dañar al organismo, como muestras de sangre, estudios genéticos, orinas, electrocardiograma, encefalograma, etc. Los neuroetólogos ya son más invasivos en el sentido que ellos están de acuerdo en operar al individuo, alterar zonas, etc., pero es otra disciplina, que es la neuroetología. No es la etología como propiamente tal. Pero sí que uno puede obtener antecedentes a nivel infraorganísmico también. Cualquier duda hasta acá, de los tres niveles de análisis. Está interesado, parece un gato ahí en la clase de etología y del capítulo de etología. Cualquier duda, ¿no es cierto?, plantéenla sin problema. Tenemos entonces
estos aspectos, voy a avanzar un poco más antes de dejar de grabar y hacer un breve descanso, ¿ya? Vamos a ver. Este ya la vimos. Aquí. Metodología. Porque estamos hablando un poco de aspectos generales. Yo el otro día les alcancé a definir lo que es muestreo y registro de conductas. ¿Se acuerdan? Profe, habló Sí. de que tomaban como antes, tomaban como solamente apuntes con un lápiz en un cuaderno y con el tiempo empezaron a incorporar grabaciones. Eso es lo que yo recuerdo. Perfecto. Y definir el concepto, el término de muestreo y el término de registro, ¿lo diferencié? Creo que no. Parece que No no, sé si ¿no? alguien... No. Ya. Y digamos, porque eso es súper importante para lo que estamos hablando. Maite pregunta ahí en el chat respecto a si uno analiza qué partes del cuerpo participan en una conducta, sería a nivel organísmico todavía. Si yo quiero obtener datos, por ejemplo, qué niveles hormonales tenía el animal cuando realizó una conducta, si le subió o no la testosterona, ahí sería a nivel infraorganísmico el análisis. Pero en el fondo uno se mueve por los niveles de análisis. Porque en el fondo, si yo estudio una conducta y ¿qué es a nivel organísmico o a nivel supraorganísmico? Y mido un nivel de hormona sacando una muestra de sangre en un momento, después voy a interpretar qué relación hay entre esos niveles de sangre, de hormonas en la sangre, con las conductas que estaba realizando. Pero si uno ve lo que es las zonas del cuerpo que participan, se refiere a aspectos organísmicos, ¿ya? O sea, si uno ve el nivel de hormonas, es infraorganísmico, dentro del organismo. Si uno ve las partes del cuerpo, es, ¿no es cierto?, organísmico todavía, ¿ya? Ahora, respecto aquí a la metodología, antes de hacer un breve descanso, hay técnicas que se pueden trabajar como algo muy importante. La etología clásica consideraba que el terreno y el laboratorio era donde era válido hacer investigación. En la actualidad, etología moderna, a partir de los años 80, se ha visto que es científicamente válido hacer estudios en terreno, como hay algunas fotos ahí de estudios en terreno, pero también que es válido hacer estudios en laboratorio, pero también que es válido hacer estudios en zoológicos, como hay algunas fotos ahí dentro de la parte inferior de la diapositiva, o en centros de rehabilitación de fauna, o en semicautiverio. Por lo tanto, en este momento es muy variado donde se acepta y se publica investigaciones realizadas en diversos lugares. Lo importante es que la investigación esté bien hecha, ¿ya? Y hay aquí dos conceptos, el de muestreo y el de registro conductual, ¿ya? Hablamos de muestreo, ¿ya? Ahí en el chat vamos a ir destacando algunas cosas, para referirnos a lo siguiente. Estos son decisiones, ¿eh? Decisiones metodológicas. El muestreo se refiere a qué observo y a quiénes observo. Esa es una conducta de muestreo. Es una toma de decisión, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá. Hay una foto ahí de salidas a terreno que hacemos para observar conducta de piqueros en la quinta región, por lo menos hasta antes de la pandemia. Y
Ya uno observa con binoculares, toma notas, un equipo, qué sé yo. Pero, ¿qué observo de los piqueros? ¿Qué conductas observo? ¿A qué piqueros observo? ¿A todos? ¿O solo a los adultos? ¿O solo a las crías? ¿O a los subadultos, que son como los juveniles que están a punto de empezar a volar? Etcétera. Entonces, estas decisiones dependen de la pregunta de investigación que uno tenga y de las hipótesis de trabajo. Si yo quiero estudiar el repertorio de conducta, el etograma, ¿qué observo? La respuesta sería todas las conductas que pueda identificar. El repertorio de conducta. Pero si yo quiero hacer un estudio que tiene que ver con agresiones, porque la investigación es sobre agresiones en los piqueros, yo me remito a obtener datos de las conductas, ¿no es cierto?, agresivas del piquero. Y también quizás las que inhiban la agresividad, pero no otras conductas. ¿Y a quién observo? Si la investigación está remitida a los adultos, solamente a los adultos. Si está remitida a todo el grupo, observo crías también. ¿Se fijan? Entonces, eso es importante. Ahí Verónica me está recordando que algo vi la clase pasada, eso. Profesor. Bueno, como recordatorio, ¿no es cierto?, nos sirve. Dilo más. Sí, y llegó al registro, habló del registro discontinuo, continuo, los aspectos cualitativos, las herramientas, los instrumentos, y el enfoque comparativo, y después nos pusimos a hablar como de las conductas del infanticidio, como a partir de las preguntas. Perfecto, llegamos hasta por ahí más o menos. Entonces esto nos sirve un poquito para recordar este punto. Gracias, gracias, porque así no vamos repitiendo algún aspecto que ya, ¿no es cierto?, lo hemos conversado. El demuestreo sí es importante porque es una toma de decisión relevante. Y el registro, como tú bien planteabas, es cómo lo hago yo en el tiempo, continuo o, ¿no es cierto?, discontinuo. Perfecto. Ahora, hay algunos otros conceptos que son importantes también de considerar, que por un lado tenemos, y se los voy a anotar, el de estado, podemos partir al revés, el de evento conductual, y diferenciar del estado conductual. Eventos y estados. Y uno cuando está tomando datos puede encontrar de ambos, pero también es toma de decisión a cuáles yo requiero, ¿no es cierto?, ponerle más atención o tomar o obtener información al respecto. A ver, el evento conductual son conductas cuya duración es muy rápida. Estamos hablando de un par de segundos. Y el estado conductual, estamos hablando de más de 5 segundos. Y que por lo tanto potencialmente uno podría cronometrar cuánto tiempo el animal está en un cierto estado conductual. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo el animal está durmiendo o está sentado o está caminando en 24 horas? Esos son estados conductuales que yo les puedo tomar el tiempo. Pero cuando hay una dinámica agresiva, que hay varios mordiscos entre ellos, cada mordisco es un evento, es una conducta muy rápida y no tiene mucho sentido tomar el tiempo cuánto se demora en mover la cabeza y morder al otro. Pero sí puede tener sentido, ¿no es cierto?, cuántos mordiscos realizó.
pero no cuánto se demoró la acción en sí, que es muy rápida. No nos dice mucho tampoco. Pero en cambio, hay otras conductas que pueden ser importantes saber cuánto tiempo están realizando algo. Esos son estados conductuales. Y los eventos uno los registra en cantidad de veces que se realiza cada conducta, que después uno lo lleva a proporciones o tasas o frecuencias o porcentajes. Eso puede variar, pero el evento no se cronometra, no se le toma el tiempo, y al estado uno le puede tomar el tiempo. A veces uno trabaja con puro evento y me interesa quizás no saber cuánto tiempo está sentado, sino que cuántas veces se sienta el animal o cuántas veces se para el animal. ¿Se fijan? Por lo tanto, esos dos conceptos eran importantes también, antes de hacer ahora el recreo, planteárselo, el de evento y el de estado conductual. Vamos a parar, voy a dejar de grabar ahora para parar unos minutos.